Listo, perfecto. Muchísimas gracias a todos los participantes nuevamente. Agradecemos que nos acompañen y que quieran compartir con nosotros esta información tan importante y vamos a dar paso a nuestro último invitado del día, que es Ferney Alvarado. Tiene más de 14 años de experiencia trabajando para firmas de auditoría top 10 a nivel mundial como auditor y consultor de TI en diferentes sectores económicos como manufactura, banca, seguros, servicios, retail y servicios portuarios. Actualmente es el director y fundador de Avitco, firma de servicios profesionales de auditoría y consultoría, ingeniero de sistemas, certificado CISA, COVID 2019, instructor acreditado para la certificación CISA por APMG, y Scrum F, experiencia en proyectos de definición e implementación de procesos de tecnología bajo los marcos COVID-19, ITIL e ISO 2000. Y en la implementación y validación del gobierno de TI, segregación de funciones SOC y controles generales de TI. Actualmente presidente del capítulo ISACA Medellín, donde ha sido voluntario desde el año 2016. Vamos a dar paso a Ferney. Muy buenos días, muchas gracias por la participación. Bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días para todos, ¿cómo están? Gracias, Jenny, por la presentación. Para mí es todo un privilegio siempre hacer parte pues, de los eventos de GIT, siendo GIT pues, un gran aliado para ISACA Medellín, como siempre lo ha sido. Así que un privilegio para mí estar aquí y también muchas gracias a todos, principalmente los asistentes que están acá acompañándonos el día de hoy. De hecho, aprovecho y hago una pequeña cuña, una pequeña publicidad no pagada. Precisamente mañana estaremos desde ISACA Medellín haciendo nuestro principal evento del año, el Summit, el ISACA Summit 2022. Vamos a estar jueves y viernes con unos talleres muy interesantes, donde GIT, por supuesto, es uno de nuestros patrocinadores platino. Así que están todos invitados también. Digamos, la asistencia es híbrida, se puede asistir de forma presencial en Medellín o también de forma virtual. Todavía tenemos algunas horitas para que se puedan inscribir, así que cualquier cosa, si se quiere escribir, pues aquí estaré atento para recibir sus solicitudes. Entonces, nada, muchísimas gracias a GIT nuevamente. Para mí siempre será un privilegio acompañarlos a ustedes y en sus eventos. Bueno, vamos a entrar en materia entonces. Quiero confirmar, por favor, si están viendo ya la presentación. ¿Sí? ¿Me ayudan, por favor, confirmando? Sí, Ferney, sí le estamos viendo. Vale, perfecto. Entonces vamos a iniciar con esta charla el día de hoy sobre auditoría de la ciberseguridad. Y he querido, digamos, enfocarla en un punto específico y es cómo auditamos la ciberseguridad, de qué nos podemos, digamos, de qué herramientas podemos pegarnos o qué herramientas podemos utilizar que nos acompañen en ese ejercicio a nosotros como auditores, ¿vale? Entonces, en la charla vamos a tener un enfoque desde la auditoría frente a la ciberseguridad. Y principalmente vamos a hablar de dos marcos que son muy conocidos a nivel internacional, y es el marco de ciberseguridad del NIST, y por el otro lado los famosos SIS Controls o los controles SIS, que también, digamos, son bastante importantes en estos temas. Aquí, como para comenzar con algo de humor, me imagino que ustedes han visto en algún momento estos memes. La idea es que no nos pasen las organizaciones, ¿no? Entonces el servidor se dañó y, bueno, y el backup estaba en el servidor. O el que gana, el empleado del mes que gana el premio porque no cayó en la campaña de phishing, y lo que realmente sucedió es que el empleado del mes nunca abre los correos que le llegan. Entonces, la idea es que desde el punto de vista de auditoría en esta charla, la idea es compartirles información, digamos, que hemos elaborado, que hemos recibido y que hemos estructurado a través de nuestros años de experiencia. Por supuesto, esta no es una verdad única. En los temas de ciberseguridad, desde el punto de vista de la implementación y desde el punto de vista de la auditoría, pues hay muchas maneras de hacer lo mismo. Entonces, aquí lo que queremos es compartir el conocimiento, compartir las experiencias que hemos adquirido a través del tiempo, pero pues no es una verdad absoluta, y por supuesto cualquier debate es bienvenido, y cualquier oportunidad, digamos, de mejora o cualquier comentario que ustedes quieran hacer, además de las preguntas, por supuesto que son bienvenidas.
Les pido por favor a los organizadores, si van llegando preguntas, me van interrumpiendo y me van comentando, o si no, al final entonces sacamos el espacio para responder las preguntas. Y como estoy aquí proyectando, seguramente no voy a ver lo que escriben a través del chat, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. Gracias, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces con una pequeña introducción, porque como sabemos, cualquier cosa que vayamos a auditar, pues primero debemos conocer, ¿cierto? Entonces, antes de meternos a hacer una auditoría de ciberseguridad, pues lo primero que debemos saber es cuáles son los conceptos principales que hay alrededor de la ciberseguridad. Y por supuesto, entonces viene el principal concepto que yo debería tener en cuenta, y es ¿qué significa hoy la palabra ciberseguridad? Esto, digamos, es un concepto que ha venido evolucionando con los años y ya hoy en día puede haber, digamos, tal vez un consenso más general respecto a, digamos, a los marcos metodológicos y buenas prácticas y demás respecto a lo que significa la ciberseguridad. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando primero que todo de activos digitales, ¿listo? Entonces, la ciberseguridad va a estar enmarcada en los activos, digamos, que son relevantes para la organización, pero que viven en el mundo digital, ¿listo? Que hacen parte del ecosistema digital de la organización. Entonces, eso es lo primero que me marca a mí la palabra ciberseguridad, que los activos están en formato digital. Y lo otro importante es que se abordan las amenazas no solamente cuando esos activos digitales o esa data está almacenada, sino que también se abordan las amenazas desde el punto de vista del procesamiento y del transporte o la transmisión de los datos, ¿ok? Entonces, para tener en cuenta ahí esos dos puntos principales respecto al concepto de ciberseguridad. Primero, activos digitales, y lo que yo hago es abordar las amenazas y protegerme contra esas amenazas respecto al procesamiento, el almacenamiento y el transporte o la transmisión de los datos. Y ese transporte y ese procesamiento y ese almacenamiento pues se hace a través de los sistemas de información, ¿cierto?, de la organización que están interconectados, ¿vale? Y eso tal vez es uno de los puntos más relevantes desde el aspecto de los riesgos y controles. ¿Ok? Otra cosa que debemos tener en cuenta y que no podemos dejar pasar de largo es la famosa tríada de la ciberseguridad, donde hablamos de la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Porque al fin y al cabo lo que busca la ciberseguridad es proteger esos activos digitales respecto a la confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un repaso aquí muy rápido de estos conceptos que seguramente los manejemos, todos los manejemos, pero digamos es importante repasarles y sobre todo acotar ciertos puntos, digamos, puntuales o importantes de cada uno de estos conceptos. Entonces, por un lado, cuando hablamos de confidencialidad, mire que no solamente estamos protegiendo sobre el acceso no autorizado, sino que también se habla de proteger contra la divulgación indebida, ¿vale? Porque son dos cosas diferentes. Por un lado, yo puedo proteger, digamos, el acceso a mis principales activos digitales, ¿listo? Para que no se produzca un acceso no autorizado, pero también debería preocuparme por implementar medidas de control respecto a la divulgación indebida. Es decir, que cuando se hace una divulgación de la información, digamos, los destinatarios de esa información sean solamente los destinatarios autorizados. Entonces, cuando hablo de confidencialidad, tengo que tener en cuenta esos dos puntos claves. Primero, proteger contra acceso no autorizado y segundo, proteger contra divulgación indebida. ¿Vale? Eso por el lado de confidencialidad. Por el lado de integridad, entonces hablamos que la información tiene que mantenerse íntegra, o sea, no puede haber una modificación o una alteración de la información que no sea autorizada. ¿Listo? Entonces, aquí hablamos, cuando hablamos de integridad, estamos hablando de que la información la debemos mantener inalterada frente a accidentes o ante intentos maliciosos. Sobre todo hoy en día en estos temas de ciberseguridad y todo lo que tiene que ver con el cibercrimen y demás, cuando se está sufriendo un incidente de ciberseguridad en las organizaciones, muchas veces ese incidente de ciberseguridad a mí me lleva a tener una pérdida de integridad de los datos. ¿Por qué? Por intentos maliciosos. Entonces, en la integridad estamos hablando de que la información no puede ser modificada de forma no autorizada. ¿Listo? Y en la disponibilidad, lo principal es que la información debe estar accesible, pero ojo, esa accesible tiene una parte complementaria, un apellido ahí, y es que la información tiene que estar accesible cuando se requiera, ¿ok?
y ese requerimiento de acceso me lo va a dar es las condiciones del negocio, ¿vale? Entonces, la disponibilidad no solamente es que la información esté disponible o accesible, sino que esté disponible es cuando se requiera. Y por eso cada activo, que más adelante lo vamos a conversar, cada activo debería tener unos niveles de disponibilidad, de confidencialidad y de integridad distintos, porque cada activo digital en la organización representa un valor distinto y por lo tanto tiene unas condiciones, unos condicionamientos diferentes. ¿Okay? Entonces ya hablamos del concepto de ciberseguridad y de la tirada de ciberseguridad. Otras cosas que quería yo mencionarles aquí es algo de datos estadísticos para que nos ubiquemos un poco de cómo están los temas de ciberseguridad aquí en Colombia, ¿vale? Y estos son, digamos, estudios recientes que se han hecho específicamente aquí en Colombia. No sé si lo conocen, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones tiene un programa que se llama TIC-TAC, y a través de ese programa, digamos, hay digamos, una parte de ese programa que se llama SAFE, que lo que busca es, digamos, generar conocimiento, generar buenas prácticas que permitan asegurar todo el tema de ciberseguridad aquí en Colombia. Ellos hicieron un estudio reciente que se llama así, Ciberseguridad en la Era de la Movilidad Digital, donde se observa que entre 2021 y 2022 hay un incremento, ¿sí?, respecto a las denuncias digamos que se han hecho respecto a todos los temas que están relacionados con la información y la ciberseguridad, ¿vale? Entonces miren que en el 2022, de 1 de enero al 30 de junio, tuvimos alrededor de 29.000 denuncias, casi 30.000, y en todo el 2021 tuvimos ya 27.000. Entonces miren que cuando se hizo el estudio, que fue a mitad de este año 2022, ya teníamos más denuncias de las que se habían hecho en el año 2021. En estos estudios, este es otro estudio que cubrió 2020-2021 precisamente por la época de la pandemia, que se llamó Tendencias del Cibercrimen. En esos estudios lo que se vio principalmente, o los aspectos más importantes que se vieron o que se identificaron respecto a la ciberseguridad y la seguridad de la información fueron los siguientes. En violación de datos personales se presentaron 13.458 casos. Y ojo que estos son los casos que llegan, digamos, a formalizarse a través de denuncias y demás, ¿cierto? Entonces, seguramente esta cifra va a ser mucho más alta en la realidad, ¿listo? Pero aquí lo principal es que este es tal vez el tema que presenta mayor crecimiento en el país, o que presentaba mayor crecimiento en el 2021, y que seguramente en el 2022 esa tendencia se mantenga. Y generalmente esa violación de datos personales se daba por ataques de phishing, ¿sí? Y esos ataques de phishing principalmente lo que buscaban era obtener información de datos bancarios, nombres y apellidos de la víctima y toda la información pues que permitiera hacer procesos fraudulentos y que permitiera hacer, digamos, robo de dinero y demás. La segunda modalidad con mayor crecimiento que se identificó fue el tema de acceso abusivo a los sistemas informáticos, ¿sí? Entonces, esto es todo lo que tiene que ver con cibercriminales tratando de causar incidentes de información en las organizaciones, ¿cierto? Donde hay un incremento respecto al 2020, o sea, entre el 2020 y 2021 se presentó un incremento del 18%, ¿sí? Y generalmente ese acceso abusivo lo que les permite a los ciberatacantes es poder ingresar, digamos, a la red de la organización y ya estando adentro poder ejecutar, digamos, unos ataques mucho más, digamos, más grandes y que estén más enfocados en los activos principales de la organización. Después está el hurto por medios informáticos, que tiene mucho que ver con el primero también, ¿cierto? Y finalmente, otra cosa que se identificó mucho fue la suplantación de los sitios web, donde también se encontró un incremento importante. Entonces, miren que aquí, digamos, yo quise traer estas cifras para que estemos conscientes de que esto es una realidad, que esto no solamente pasa, digamos, en otros países, ¿no? Eso es una realidad en Colombia, que lo que causó la pandemia fue un incremento de los casos y que ese incremento, esa tendencia, ese incremento sigue presentándose después digamos, de todo lo que tuvimos de la pandemia y las cuarentenas y demás. ¿Sí? Otra cosa que arrojó este estudio es que respecto a las instituciones públicas, gubernamentales,
Las que más se utilizan para hacer ataques de phishing son estas. Entonces está la DIAN con el 57%, está la Fiscalía, los organismos de tránsito, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud. Obviamente el Ministerio de Salud comenzó a recobrar mucha más importancia con los temas del COVID. Entonces, ¿qué sucede? Te llega el correo, por ejemplo, de la DIAN de usted no ha declarado rentas, si no ingresa a este link, puede verse sometido a multas y procesos legales y demás. Lo mismo, por ejemplo, en temas de comparendos, digamos, desde los organismos de tránsito. Entonces te llega el típico correo de usted tuvo una infracción de tránsito, por lo cual le adjuntamos el comparendo y hay unos archivos adjuntos que supuestamente tienen la foto o el video del momento del comparendo y cuando lo abres, pues realmente es algún tipo de malware. ¿Listo? Entonces, estos son, digamos, las entidades gubernamentales más utilizadas para este tipo de ataques. Respecto a los dispositivos móviles, que tal vez han cobrado mucha relevancia en los últimos años, y no solamente en nuestras vidas personales, sino también en el ámbito corporativo, porque cada vez los dispositivos móviles hacen mayor parte del día a día de los funcionarios. Entonces vemos un malware en evolución, ¿cierto? Que lo que busca es evadir los antivirus que hay en sus celulares. No sé si ustedes lo conocen. Hoy en día hay muchas aplicaciones de las grandes empresas de seguridad internacional, a nivel internacional, que proveen sistemas antivirus para sus celulares. Y aquí una de las preguntas que les hago es, ¿quién de ustedes tiene un antivirus instalado en su celular? Seguramente gran porcentaje de los que estamos aquí no lo tienen. Y eso, digamos, desde el punto de vista corporativo, pues obviamente es una amenaza, y desde el punto de vista personal, pues ni se diga. Generalmente las infecciones en dispositivos móviles se dan porque se descargan aplicaciones que no están autorizadas o que no están publicadas en las tiendas, digamos, oficiales de cada uno de los fabricantes. El smishing como vector de ataque. Entonces, así como yo tengo el phishing, que digamos se hace a través del correo electrónico, hay otras técnicas que son muy parecidas que se llaman el smishing, ¿sí? Donde a través de mensajes de texto llega algún tipo de información que digamos que es relevante o de importancia para la persona, y a través de acceder a ese link, pues ya se entra a un portal que esté contaminado o lo que se busca es extraer información, digamos, relevante de la persona. Entonces, en general, lo que también resultó de este experimento que se hizo a través del programa SAFE es que también las amenazas para los dispositivos móviles han crecido. Y esto, ¿por qué les hablo de esto? Porque esto es uno de los aspectos que debemos tener en cuenta cuando estemos haciendo una auditoría de ciberseguridad, ¿vale? Bueno, eso rápidamente una introducción conceptual y de cifras para que estemos ubicados un poco de lo que está pasando hoy en día en Colombia frente a esos temas. Ahorita sí vamos a hablar, vamos al tema principal. Entonces vamos a hablar de qué se hace cuando se quiere auditar la ciberseguridad de la compañía. Las primeras dos preguntas que se debe hacer el auditor de tecnología o el auditor experto para esos temas es, primero que todo, en la compañía se tiene identificado y clasificado todos los activos de información. Y segundo, después de esa identificación y clasificación de los activos, ¿se ha hecho una gestión de riesgos alrededor de esos activos de información? ¿Y por qué estas dos preguntas son claves? Porque lo primero es, si yo voy a auditar la ciberseguridad, la compañía tiene que primero identificar cuáles son sus activos críticos respecto a los temas de ciberseguridad. ¿Cuáles son esos activos digitales que le están aportando o que representan un valor para la compañía? ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que yo no tengo identificado, inventariado y clasificado, pues no lo puedo proteger, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Tengo que tener un inventario de activos. Y lo segundo es, ese inventario no se puede quedar solamente en el inventario, sino que a partir de tener esa identificación y clasificación de los activos, pues hay que definir, o hay que hacer, perdón, una gestión de riesgos alrededor de esos activos para saber qué es lo que está sucediendo con esos activos. ¿Listo? ¿A qué riesgos están expuestos? ¿Qué amenazas hay alrededor de esos activos? ¿Qué vulnerabilidades tengo yo como organización frente a esos activos? Para poder definir una respuesta adecuada dependiendo de ese nivel de riesgo. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando del inventario de los activos de información, de esa gestión de ese inventario,
yo creo que hay que tener en cuenta 4 puntos principales, ¿sí? Entonces, el primero es que ese inventario tiene que estar actualizado, ¿listo? Entonces, en ese inventario yo debería tener todos mis activos de información y ese inventario tiene que mantener actualizado en la medida en que en la compañía se van presentando cambios. ¿Cambios de qué tipo? Pueden haber cambios en los procesos de negocio, pueden haber cambios en los servicios o productos que se ofrezcan, pueden haber cambios tecnológicos importantes y cualquiera de estos tipos de cambios me tienen que llevar a que ese inventario se mantenga actualizado. Entonces, eso es lo primero que debemos tener en cuenta y más adelante lo vamos a ver. Como auditores lo primero que yo tengo que validar es, bueno, ¿hay un inventario? Sí, está el inventario. Segundo, ¿ese inventario está actualizado? ¿Vale? Porque si el inventario no está actualizado como auditor, pues yo voy a partir de un universo de auditoría que no va a ser el correcto. ¿Okay? Segundo punto, en ese inventario debería estar claramente definido la propiedad y la custodia de esos activos. ¿Y por qué se habla de esto? Porque cada activo de información debe tener claramente identificado quién es el dueño o quién es el propietario de ese activo y quién custodia el activo, ¿vale? ¿Por qué se debe definir quién es el dueño? Sencillo, porque la responsabilidad principal del dueño del activo, que va a estar en los procesos de negocio y no en tecnología, la principal responsabilidad de ese dueño es definir qué tan importante o qué tan relevante es ese activo para la organización, ¿listo? Y así, conociendo esa importancia o esa relevancia, el dueño del activo es quien debe determinar cuáles son las medidas de control que deben tener las organizaciones. ¿Listo? ¿Cuáles son las medidas de control que debe tener la organización respecto a cada uno de esos activos? ¿Vale? Porque no todos los activos se deben proteger en la misma medida. Hay activos que son más relevantes para la organización, hay unos que son menos relevantes. Y cuando estamos hablando de gestión de riesgos y de protección de los activos, estamos hablando que los recursos son limitados. ¿Ok? Y como yo tengo recursos limitados, entonces yo los tengo que utilizar de una manera eficiente y efectiva, ¿vale? ¿Qué tipo de recursos? Recursos humanos, tecnológicos, financieros, de tiempo, ¿cierto? Entonces, como todos esos recursos son limitados, yo debería enfocar el uso de esos recursos a lo más crítico, a lo principal, ¿vale? Y eso es algo que debemos entender como auditores. Porque como auditores no podemos pretender que todos los activos digitales estén protegidos en una organización, no. Lo que deberíamos pretender como auditores es que la organización se ha preocupado por clasificar esos activos de acuerdo con su relevancia, y aquí me voy pasando al número 3, se clasifican esos activos de acuerdo con su relevancia y su importancia, y a partir de esa clasificación entonces se definen las medidas de protección. Y aquí me voy adelantando al punto 4 de una vez, ¿listo? Entonces, el propietario es el que conoce, como es el dueño del activo, es el que conoce qué tan relevante es ese activo y por lo tanto es el que exige qué medidas de protección deben haber alrededor del activo. Y el custodio entonces es quien debe garantizar que esas medidas de protección se implementen y que además de implementarse mantengan operativas en el tiempo, ¿listo? Porque no solamente implementar la medida de protección, sino que también yo debería mantener esas medidas de protección a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, esos son como los 4 puntos principales que yo debería tener en cuenta. Ahora, ¿qué debería tener o cómo debería estar estructurado ese inventario de activos de información? Y es que aquí me estoy deteniendo un poco más porque este es el corazón de mi auditoría, ¿vale? Si no está el inventario de activos, yo no puedo iniciar una auditoría porque pues sobre qué voy a auditar si no tengo ese universo auditable, ¿vale? Entonces, ese inventario de activos debería tener una información de cuál es el tipo de activo, ¿vale? Porque el tipo de activo va a ser la información propiamente dicha, puede ser el software, puede ser el hardware, ¿sí? Puede ser la infraestructura e inclusive pueden ser recursos humanos que desde el punto de vista de la información que manejen o que administren terminan siendo críticos para la organización. Y aquí viene un concepto que no sé si ustedes lo conocen, que se llama seguridad por capas, ¿listo? El concepto de seguridad por capas lo que me dice es, miren, los datos digitales están almacenados en alguna base de datos. Esa base de datos está en algún sistema operativo, ese sistema operativo está en algún servidor, ese servidor termina siendo parte de una red y esa red vive en, digamos,
físicamente en un centro de datos. Entonces miren que el concepto de seguridad por capas me dice, usted tiene que ir asegurando cada una de esas capas para que el centro, que es la data propiamente dicha, pues esté lo suficientemente protegida. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que el centro, que es la data, esté protegida a nivel de base de datos, esté protegida a nivel de sistema operativo, esté protegida a nivel de el servidor, esté protegida a nivel digamos, de la red de la compañía y esté protegida también a nivel físico desde el punto de vista del centro de datos. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que en ese inventario de activos, cada activo de datos tenga un tipo asociado, porque no van a ser los mismos riesgos, por ejemplo, para el servidor físico que, por ejemplo, para la base de datos, ¿vale? Porque por sus condiciones van a tener unos riesgos distintos asociados. Debería tener una información general, obviamente, que me dé, digamos, datos sobre lo que es ese activo, el nombre, la descripción, a qué proceso del negocio pertenece el activo, y eso me va dando de una vez pistas de la propiedad y la custodia. Y alguna información complementaria que me sirva, como por ejemplo, los temas relacionados con cumplimiento legal, que ya vamos a conversar sobre eso. Frente a la propiedad, entonces, lo que les comentaba ahorita, cada activo debe tener claramente identificado, ¿cierto?, quién es el dueño del activo y quién es el custodio del activo. La clasificación general del activo. Entonces, miren que aquí hay una clasificación, digamos, propuesta, pero esa clasificación del activo la da cada organización dependiendo de lo que se haya definido. Entonces, yo puedo tener una clasificación donde el activo sea público y pueda llegar hasta un nivel de reservado. Pero, como les cuento, esta clasificación del activo pues tiene que ir asociado a lo que se define en cada organización. Por ejemplo, en las entidades públicas, el MINTIC, el Ministerio de la Información y las Telecomunicaciones, tiene una guía donde me dice cómo clasificar y cómo valorar los activos. Entonces, por ejemplo, para las empresas públicas, esa guía tiene que ser de obligatorio, es de obligatorio cumplimiento. Entonces, por lo tanto, esos temas de clasificación y digamos, de valoración de estos temas, pues va a estar enmarcada en lo que llega a la guía. Para las entidades privadas, pues ya va a depender de lo que se define en cada organización. Y lo otro es, ¿se acuerdan que al inicio hablábamos de la triada de la ciberseguridad? Pues en ese inventario de activos, cada activo debería estar clasificado o calificado respecto a la confidencialidad, disponibilidad, integridad y respecto a la privacidad también. ¿Listo? ¿Qué se busca aquí? Identificar entonces si el activo, lo más importante que tiene el activo es la confidencialidad, o si lo más importante que tiene el activo es la disponibilidad, o la integridad, o la privacidad. Y aquí quiero hacer una aclaración respecto al concepto de privacidad que no lo conversamos ahorita en la triada. La privacidad tiene que ver o está, digamos, relacionada directamente de forma exclusiva con los datos personales. ¿Ok? Entonces hablamos de privacidad, es cuando hay de por medio datos personales. Entonces, si yo tengo digamos, un activo que contenga o que procese o que almacene datos personales, para ese activo yo tendría que valorar la privacidad, si la privacidad es crítica o muy baja. Entonces, por darles un ejemplo rápido, los datos personales pues están enmarcados, están clasificados, digamos, de acuerdo a la ley 1581 aquí en Colombia, ¿cierto? Que es la ley estatutaria de protección de datos personales. En esa ley 1581 de 2012 se dice, digamos, cuál es la clasificación de los activos, de los datos personales. Entonces tenemos datos públicos, semiprivados, privados y sensibles. Si yo en mi organización estoy haciendo tratamiento de datos sensibles, como por ejemplo datos de salud, de niños, niñas y adolescentes y demás, el nivel de privacidad que van a tener esos activos tiene que ser muy crítico, ¿vale? Entonces, eso yo lo tengo que también evaluar. Entonces, como auditor, ¿vale? Lo que yo debería evaluar en estos temas de clasificación y de valoración es si efectivamente hay unas escalas definidas, claramente definidas, que me permitan a mí asignar una calificación y una clasificación, digamos, objetiva. Y además, después de validar que existan esas escalas que estén claramente definidas y que permitan una medición objetiva, que efectivamente todos los activos estén clasificados y estén valorados desde la confidencialidad, disponibilidad, integridad y privacidad. ¿Vale? Ahora entonces hablemos de los riesgos que hay alrededor de esos activos. Pues lo primero es, ya tengo el inventario de activos. Yo como auditor ya lo identifiqué. Ya validé que efectivamente ese inventario de activos está clasificado y está valorado respecto a los temas que ya vimos.
Entonces ahorita tengo que irme a evaluar cuáles son los riesgos que se están gestionando alrededor de esos activos en la organización. Y ahí entonces la siguiente pregunta que yo le hago al área auditada es, bueno, hay una matriz de riesgos donde están identificados esos riesgos que están asociados a esos activos de información. Sí, bueno, esa matriz de riesgos, esos riesgos están gestionados, están identificados y están valorados. Porque aquí lo importante es, miren que en el inventario de activos, y me vuelvo aquí un poco, esta clasificación del activo lo que me va a dar es precisamente la identificación de los activos más críticos de la organización. Y esos activos más críticos entonces me van a llevar a mí a poder identificar sobre cuáles son esos activos que debería enfocarse todo el tema de protección, ¿vale? Entonces, como auditor, yo debería enfocarme a cómo se protegen esos activos críticos o principales de la organización. Entonces, la gestión de riesgos al menos debería hacerse sobre esos activos críticos, ¿listo? Si es que no se ha hecho gestión de riesgos sobre todos los activos. Pero sí al menos los principales activos, los más críticos, deberían tener primero unos riesgos identificados, ¿cierto? Y esos riesgos identificados van a surgir a partir de cuáles son las amenazas que hay alrededor de esos activos y cuáles son las vulnerabilidades que yo tengo como organización respecto a los activos, y eso me permite hacer una identificación de riesgos. Y lo segundo que yo tengo que validar como auditor es si no solamente se han identificado los riesgos, sino que se ha hecho una medición o una valoración del riesgo inherente, ¿vale? Porque de acuerdo con esa evaluación del riesgo inherente es que se debe definir la respuesta a esos riesgos. Entonces, ahí la conclusión del auditor puede estar en dos vías. La primera es que el auditor no confíe o no le genere confianza a esa gestión de riesgos que está haciendo la administración, que es posible. Eso nos pasa mucho a los auditores. A veces nos vamos a la gestión de riesgos de los procesos, en este caso de la ciberseguridad, y lo que vemos es que la metodología de riesgo no nos convence, o encontramos que la matriz de riesgos está desactualizada, o de entrada estamos revisando y encontramos amenazas que no son amenazas, vulnerabilidades que no son vulnerabilidades, riesgos que no son riesgos, riesgos con una evaluación de su riesgo inherente que no nos cuadra mucho. Entonces, no, puede pasar que nosotros como auditores no confiemos en esa gestión de riesgos que hace la administración. Y ahí, ¿cuál es digamos, el camino que deberíamos tomar? Pues nos toca a nosotros hacer la tarea, ¿vale? Porque hoy en día no podemos hablar de auditoría que no esté basada en riesgos. Todas nuestras auditorías tienen que estar basadas en riesgos, y por lo tanto la de ciberseguridad, claro que debe estar basada en riesgos. Entonces, si yo no confío en la gestión de riesgos que hace la administración, pues a mí como auditor entonces me toca hacer toda una gestión de riesgos. Entonces me toca hacer mi propia identificación de riesgos y mi propia valoración de riesgos, ¿ok? Y si sí confío, pues entonces lo que hago es partir de esa gestión de riesgos que ha hecho la organización e identifico los principales riesgos o los riesgos críticos para ver entonces o para validar cómo ha sido la respuesta de la compañía frente a esos principales riesgos. Y aquí viene algo entonces. Bueno, entonces para resumir estos dos puntos relevantes del inventario y de los riesgos, entonces yo como auditor, ¿qué valido acá? Entonces valido, primero, si se cuenta con un inventario y si ese inventario está actualizado. Segundo, si todos los activos están clasificados y valorados, ¿sí? Y si esa valoración y esa clasificación se hace a partir de unas escalas claramente definidas y que me permitan llegar a esa valoración y esa clasificación de forma objetiva. Tercero, si en ese inventario se han tenido en cuenta requerimientos normativos, contractuales y demás. Lo primero son los requerimientos normativos, ¿ok? Un requerimiento normativo que nos aplica hoy a todas las compañías en Colombia es la Ley de Protección de Datos Personales. Esa ley es de obligatorio cumplimiento para cualquier organización que esté legalmente constituida en Colombia, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, cuando yo estoy haciendo ese inventario de activos, debería tener claramente identificados cuáles son esos activos que están relacionados con datos personales. ¿Por qué? Porque sobre esos hay unas obligaciones específicas que me da la norma. Si yo estoy, por ejemplo, en el sector financiero, pues hay algunas regulaciones adicionales que me llevan a tener en cuenta o que me obligan a tener en cuenta aspectos distintos. Por ejemplo, la Superfinanciera de Colombia tiene una circular externa específica para las obligaciones que se deben tener de proveedores en nube. Si yo tengo activos que estén en la nube, debería tener en cuenta esas obligaciones específicas que me lleva ese requerimiento normativo a la Superfinanciera, solamente por darles un ejemplo.
Ahora, también hay que tener en cuenta todo el tema que tiene que ver con exigencias contractuales. Yo tengo contratos suscritos con mis clientes, yo tengo contratos con mis proveedores, yo tengo contratos inclusive con aliados estratégicos y esos contratos muchas veces me llevan también a cumplir con ciertas obligaciones que terminan convirtiéndose en requisitos de seguridad para los activos. Y eso también debería verse de alguna manera en ese inventario de activos. Cuarto punto, que la matriz de riesgos está actualizada. Quinto punto, si se evalúan los riesgos sobre los activos más relevantes, lo que les conversaba ahorita. Si bien no todos los activos tienen gestión de riesgos, al menos los más relevantes, los más críticos, sí deberían tener esa gestión de riesgos. Y sexto, si se define una respuesta adecuada de acuerdo con el nivel de riesgo inherente que se ha evaluado para cada uno de esos activos. ¿Y por qué hablamos de una respuesta adecuada? Porque volvemos a lo mismo. Tenemos recursos muy limitados en las organizaciones. Entonces, el siguiente, digamos, filtro que yo debería tener en cuenta es la gestión de riesgos y la evaluación del riesgo inherente. ¿Por qué? Porque si ese riesgo inherente me da bajo, no tiene sentido que yo implemente controles o que transfiera el riesgo porque ese nivel de riesgo es bajo. Entonces, seguramente el control o la transferencia del riesgo va a terminar siendo más costosa que el mismo riesgo materializado. Entonces, desde el punto de vista conceptual, cualquier evaluación de riesgo inherente que me den bajo, la respuesta desde el punto de vista de gestión de riesgo debería ser aceptar el riesgo. Entonces, yo lo acepto, pero ojo, esa aceptación no es simplemente que lo acepto y lo dejo ahí quieto, no. Yo lo acepto y monitoreo ese riesgo a lo largo del tiempo. Entonces, como auditor, yo debería validar esos temas. Entonces, uno de los aspectos que uno valida es, venga, esa evaluación de riesgos para los bajos, usted me dice que tiene controles asociados. ¿Por qué tiene controles asociados? O sea, estás utilizando recursos limitados en cosas que no deberías estar utilizando recursos. Y ya ahí para adelante, en medio alto, muy alto, entonces yo sí tengo que evaluar si mitigo, o sea, mitigar es específicamente implementar controles, si transfiero ese riesgo, entonces, por ejemplo, en temas de ciberseguridad, el ejemplo principal de transferencia es contratar una póliza de ciberseguros, que ahorita ya están siendo muy comunes y que casi todas las compañías aseguradoras ya tienen ese servicio dentro de su portafolio, ¿sí? Y cuando es medio, en algunas veces yo lo puedo aceptar dependiendo de ciertas condiciones técnicas, operativas y demás, o también puedo mitigar y transferir. Entonces, esta es digamos, una actividad de evaluación que yo debería hacer como auditor respecto a la gestión de riesgos, de la respuesta que se le está dando a los riesgos, ¿vale? Ahora sí, entonces ya teniendo en cuenta el inventario de activos y teniendo en cuenta también la gestión de riesgos que hay alrededor de esos activos, entonces ya comienzo a definir o a evaluar si esa respuesta a esos riesgos es la adecuada. ¿Y cómo hago esa evaluación de esa respuesta a esos riesgos? Pues si se está mitigando, si efectivamente esos controles están bien diseñados, están bien implementados, si siguen mejores prácticas, ¿cierto? ¿Y eso cómo lo hago yo como auditor? Pues fácil. ¿Para qué me voy a poner a inventar la rueda si la rueda ya está inventada? Entonces, para hacer esa evaluación de si efectivamente esos controles son adecuados o no, si están bien diseñados o no, pues me voy a marcos metodológicos o a frameworks ya, digamos, ampliamente conocidos y utilizados a nivel mundial. Y aquí es donde entra a jugar el papel del NIST y el CIS. Entonces vamos a ver cada uno de estos y vamos a ver que también son muy similares, pero tienen sus diferencias. Entonces mi consejo, de entrada me voy adelantando, es utilicemos ambos y cojamos de cada uno lo principal, lo que más nos sirve. ¿Vale? Comencemos por el NIST. El NIST, para quienes no saben, es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. ¿Listo? Esa es una agencia, digamos, de la Administración de Tecnología de Estados Unidos. ¿Vale? Pero es una agencia gubernamental que lo que busca es precisamente crear todo el tema de conocimientos, metodologías, normas y demás alrededor de la tecnología para que las organizaciones inicialmente en Estados Unidos, pues digamos, estén blindadas frente a estos temas y produzcan, como dice aquí, una estabilidad económica. Lo que pasa es que el NIST se comenzó a volver tan famoso y tan utilizado a nivel mundial que ya, digamos, se utiliza en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Y el framework básicamente, digamos, se enfoca en estas 5 fases principales. Entonces yo debería hacer una fase de identificación, una fase de protección, una fase de detección, de respuesta y de recuperación.
Y vamos a ver más adelante que los sys controls o los controles sys también están enmarcados, digamos, en estas fases. Esto es algo, digamos, como estándar respecto a los temas de ciberseguridad que uno ve generalmente en los frameworks más conocidos, ¿sí? Tal vez algunos con unas desviaciones, pero en el corazón todos tienden a lo mismo. Una fase de identificación, una de protección, otra de detección, de respuesta y de recuperación. Entonces, lo que tenemos en el NIST es, vamos a tener 5 funciones, que son las que veíamos ahorita, ¿cierto? Vamos a tener 23 categorías y vamos a tener 108 subcategorías. ¿Y qué me va a dar esta categoría y estas subcategorías? Me van a dar precisamente cuáles son los controles que debería tener implementada la organización. Entonces, a través de esa identificación de los controles que me está recomendando el marco, pues entonces yo comienzo a pensar como auditor y comienzo a validar este control. ¿Lo tiene o no lo tiene la organización? ¿Este control le aplica o no le aplica? Porque, ojo, estos son buenas prácticas, ¿listo? Esos son marcos metodológicos, pero los marcos metodológicos yo no los puedo coger, leérmelos al 100% y aplicarlos al 100% en mi organización. No, los marcos metodológicos hay que aterrizarlos a la realidad de la operación y yo tengo que primero, como auditor, validar qué le aplica y qué no le aplica a la organización. Eso es un ejercicio que yo debería hacer. Y el NIST, además, tiene algo que me parece muy útil para nosotros los auditores y es que tiene una referenciación a otros marcos metodológicos. Entonces tiene una referencia, bueno, todavía se quedó en la versión COVID-5, pero digamos que nos ayuda mucho a ver cómo se hablan estas subcategorías con COVID, cómo se hablan estas subcategorías con ISO 27000, con el NIST, ¿cierto? Con otros, digamos, con otros documentos del NIST y demás. Entonces voy aquí rápidamente a mostrarles cómo sería este framework, ¿listo? Bueno, por un lado, aquí les dejo la dirección donde lo pueden descargar. Esto es información pública, gratuita y que se puede descargar fácilmente, ¿listo? Que cuando les lleguen las presentaciones, pues van a tener acceso a este link y lo van a poder descargar. Entonces, les voy a mostrar aquí rápidamente cómo es este framework en su matriz de Excel. Denme un segundo. Aquí están viendo el archivo de Excel, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Creo que yo compartí ventana completa. ¿Alguien que me confirme de GIT si están viendo un archivo de Excel en estos momentos? Correcto. Sí. Bien. Entonces, miren que aquí en el framework del NIST, entonces, como les decía, va a tener una función. Entonces, por ejemplo, aquí estoy en la función de identificar una categoría, una subcategoría y las referencias, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en esta primera categoría que tiene en la función de identificación, tiene todo lo que es la gestión de activos, ¿vale? Voy a poner aquí un poco de zoom por si no ven bien. Entonces, la gestión de activos es la primera categoría que hay en este marco metodológico. Y las subcategorías ya me llevan, digamos, al control específico. Entonces, cada control específico me dice, por ejemplo, este primero. Todos los dispositivos físicos y de los sistemas tienen que estar inventoriados o tienen que ser parte de un inventario, y lo hablábamos al comienzo. Todas las plataformas de software deben estar inventoriadas. Todas las comunicaciones y los flujos de datos tienen que estar mapeadas. Entonces, miren que aquí cada una de estas subcategorías a mí me da un control. ¿Listo? A mí como auditor, ¿cómo me sirve este control? Insisto, pues entonces lo que yo hago es validar si efectivamente este control que me está recomendando aquí el framework, la organización lo tiene implementado, si lo tiene bien implementado, es decir, si su diseño es adecuado, y también si ese control está operando con el tiempo. Y lo que les comentaba ahorita, la referenciación a cada uno de estos marcos, a los sys controls también está referenciado, a COVID, a las ISAs, a la ISO 27000 y a otros documentos del NIST donde hay otras mejores prácticas. Entonces aquí vamos a tener categorías como la gestión de activos, como todo el tema de gobierno, de la ciberseguridad, como todo el tema de gestión de riesgos. Bueno, aquí están todas las categorías. Entonces, miren que este archivo de Excel que contiene toda esta información de categorías y subcategorías, para mí como auditor es altamente relevante y lo puedo utilizar fácilmente en mis auditorías. Ahorita hablemos rápidamente de los controles SIS. Entonces, vuelvo aquí a la presentación. En los controles SIS se tienen 18 grupos de control, ¿vale? Y esos 18 grupos de control,
Además de eso, están mapeados, y aquí tal vez esto es lo que más me parece relevante de los controles SIS, que los controles SIS me plantean grupos de implementación, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Entonces, no solamente están los 18 grupos de control, sino que cada grupo de control está mapeado a unos grupos de implementación. ¿Y qué me dan esos grupos de implementación? Bueno, antes de eso es contarles que los syscontrols hoy en día están en su versión 8, ¿sí? Entonces venían de la versión 7.1, donde habían 171 subcontroles, y pasaron a ser 153 safeguards, ¿ok? En su versión 8, ¿sí? O salvaguardas en español. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre la versión 7.1 y la versión 8, por si de pronto en algún momento han utilizado este framework, pues sepan que actualmente estamos en la versión 8 y que se presentaron cambios importantes. Y que además de eso vienen esos grupos de implementación. Entonces miren que los grupos de implementación básicamente se basan en qué tan compleja es la organización y qué tan preparada está en estos temas de ciberseguridad. Y eso para mí como auditor es información supremamente relevante, ¿vale? Porque para mí es distinto evaluar una organización, no sé, de 20 empleados, donde hay solamente una persona en tecnología, donde yo no tengo un oficial de seguridad, donde la tecnología no es altamente compleja, ¿cierto? Es diferente hacer una evaluación en una organización con esas condiciones, hacer una evaluación de ciberseguridad en una organización de 2.000 empleados que está altamente vigilada o regida por temas legales, ¿cierto? Que tiene toda una estructura de tecnología, que tiene toda una estructura de seguridad de la información, donde hay un oficial de seguridad de la información nombrado con funciones específicas y demás. Y eso a mí, desde el punto de vista de syscontrols, me lo aterriza. Entonces me dice, mire, si usted tiene un grupo de implementación 1, son las empresas de tamaño pequeña o mediana con experiencia limitada en TI y ciberseguridad. Yo ya voy diciendo, bueno, grupo de implementación 1 son para las compañías pequeñas que son poco complejas. Grupo de implementación 2, entonces son empresas donde ya hay unos individuos responsables del tema de tecnología, entonces aquí ya son compañías más grandes, más estructuradas, y por lo tanto el grupo 3 pues va a ser entonces esas compañías grandotas que ya tienen expertos en seguridad, ¿cierto? Y también en ciberseguridad. Entonces, sobre esas compañías grandes, ahí yo voy a aplicar esos controles que estén mapeados dentro del grupo de implementación 3. Les voy a mostrar rápidamente cómo está estructurado el framework del SIS, que me parece también muy interesante porque me da mucha otra información. Entonces, miren que aquí, este es el PDF que uno descarga de la página, ¿vale? Ahí también les dejo el link de la página de dónde bajar, desde dónde descargar este framework del SIS o los syscontrols. Entonces, miren que viene con unos perfiles, como les comentaba ahorita, ¿cierto? Los grupos de implementación. Y lo que me va a mostrar después entonces es cómo están, digamos, organizados esos 18 grupos de controles que les hablaba ahorita. Entonces, el primer grupo de control, por decirles cualquier cosa, está el inventario y control de los activos empresariales. Entonces, mire que no es casualidad lo que yo les decía al inicio, que yo debería tener inventariados y clasificados todos los activos. Mire que en los frameworks está como primero, está desde primer punto, precisamente por la relevancia que significa esto. Entonces, si nos vamos al SIS, el primer grupo de control tiene que ver con ese inventario y los controles de los activos empresariales. Este primer grupo de controles tiene 5 salvaguardas y de estas 5, miren, aquí me dan los números, 2 de ellas aplican para el grupo de implementación 1, 4 para el grupo de implementación 2 y 5 para el grupo de implementación 3. Entonces ya me está diciendo qué controles le puedo aplicar yo dependiendo del tipo de compañía. Hay un resumen, ¿cierto? Donde me dice qué significa este grupo de controles y por qué es importante. Después me dice por qué es crítico este control. Entonces a mí como auditor esta información, pues obviamente me sirve mucho, porque esto a mí me da herramientas de cómo ir a, digamos, primero hacer una evaluación y después de cómo soportar un hallazgo que yo pueda identificar, porque ese hallazgo va a estar soportado en estos argumentos de criticidad del control, ¿vale? Y después vienen, digamos, en detalle, cómo están definidas todas las salvaguardas. Entonces miren que estas son las salvaguardas. Cada una de estas, ¿se acuerdan que veíamos al principio? El primer grupo tiene 5 salvaguardas. Entonces cada una de estas salvaguardas es como el control ya específicamente dicho. Entonces el primero es establecer y mantener un detallado inventario de activos empresariales. Aquí tal vez la traducción no es tan buena, pero es entendible.
Entonces, pues es un punto, digamos, a favor de SysControls, que hay todo un documento en español traducido, en cambio el NIST está 100% en inglés y eso en algunos casos pues nos puede facilitar o no el trabajo. Entonces, miren, este primer control es establecer y mantener un detallado inventario o un inventario detallado de los activos empresariales. Y aquí lo que me dice es, mire, esta salvaguarda está en esa primera fase o en esa primera función de identificar. Entonces, si ven que en este framework del SIS también vamos a esa misma fase, identificar, responder y demás. Son las mismas 5, ¿vale? Y después me dice, esta salvaguarda sí me aplica al grupo de implementación 1, 2 y 3. Entonces, miren que aquí están chuleados los 3, entonces quiere decir que esta salvaguarda me aplica para los 3 grupos de implementación. ¿Listo? Vamos a ir más adelante a ver uno que esté, digamos, que sea, digamos, avanzado. Por ejemplo, esta última salvaguarda dice, utilice una herramienta de descubrimiento de activos pasivos. Entonces, aquí lo que te dice es, mire, en esas compañías que ya están muy evolucionadas, pues esa identificación de activos se hace a través del uso de herramientas de descubrimiento que permite hacer la identificación de forma automática. Mira, esta salvaguarda está en la fase de detección y miren que solamente aplica para el grupo de implementación 3, porque precisamente eso es un control ya mucho más avanzado que tienen las organizaciones que tienen, digamos, una estructura más avanzada. Entonces, para mí, aunque ambos marcos son obviamente muy útiles y los podemos utilizar, tal vez este de SysControls tiene como información mucho más detallada que me puede servir a mí, digamos, de forma muy importante respecto a la. Bueno, y como esto es muy corto el tiempo, quise darles, digamos, como un detalle tal vez de lo principal. Vamos entonces a unas conclusiones, ¿sí? Entonces, varias conclusiones aquí al respecto de la charla. Primero, lo que no está identificado o inventariado no se puede proteger, eso es lo más importante, ¿listo? Como auditor debo validar que existe un inventario y que ese inventario activo esté clasificado. Segundo, revisar esa matriz de riesgo sobre los activos. Si no se confía en esa gestión de riesgos que ha hecho la administración, pues entonces me toca a mí como auditor hacer la identificación y la valoración, ¿cierto? Tercero, todos los activos representan un valor distinto para la organización y eso yo lo tengo que tener claramente identificado como auditor, ¿vale? Porque uno de los puntos principales que yo puedo sacar es, mire, es que usted está sobreprotegiendo activos que no deberían tener ese nivel de protección. O también otro punto que yo podría sacar es, usted está subprotegiendo ese activo, porque ese activo es muy crítico y los controles que hay alrededor no son los suficientes, ¿vale? Entonces, el nivel de protección del activo tiene que estar en línea con el valor que representa ese activo para la empresa. Y por lo tanto, no todos tienen el mismo nivel de protección. Y yo ahí como auditor tengo que tener un juicio profesional importante para poder identificar si efectivamente los activos se están protegiendo de acuerdo con su relevancia, ¿vale? Claramente lo vimos, soportarse por marcos metodológicos. El NIST y el SysControls nos da información valiosísima que tal vez como auditor en ese primer ejercicio que hagamos para hacer la evaluación de la ciberseguridad nos sirva muchísimo porque nos va a dar mucha información de la buena práctica y esa buena práctica yo la contrasto con la realidad de la organización. Y finalmente, ese marco metodológico o esos marcos metodológicos que se utilicen tienen que aterrizarse a la realidad de la organización, lo conversaba ahorita. Los marcos metodológicos son eso, buenas prácticas, ¿vale? Pero son buenas prácticas que están diseñadas para que puedan ser aplicables en cualquier tipo de empresa, independiente de su tamaño, complejidad, sector económico y demás. Y yo como auditor no puedo simplemente llegar y fusilar el marco metodológico y aplicarlo tal cual, sino que debería aterrizarlo a la realidad de mi organización y poder ver qué le aplica, qué no le aplica y lo que sí le aplique, pues aplicarlo de la forma adecuada. ¿Listo? Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Esta era la información que les quería dar. Lastimosamente, tener 45, 50 minutos para ese tipo de charlas es tiempo muy corto, pero quise darles como los principales puntos que nosotros tenemos en cuenta cuando hacemos este tipo de auditorías en nuestros clientes. Así que nada, muchas gracias y aquí atento ya a las preguntas que tengamos. Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias por tu exposición. Sí, tenemos algunas preguntas. Entonces, mira, nos están preguntando, Carlos Andrés Arroyo, ¿cómo evalúo la exactitud y completitud de los activos de información? Eso es una buena pregunta. Y digamos, en algunos casos se nos hace muy complejo respecto a la auditoría.
Y yo ahí tengo varias respuestas para esa pregunta. Uno, como auditores deberíamos tener un conocimiento profundo de la organización. ¿Listo? Digamos, esa debería ser una condición que deberíamos tener nosotros como auditores. Y ese conocimiento profundo de la organización, a mí de entrada ya me lleva, al hacer una revisión de ese inventario, ya de entrada me puede dar luces de qué puede estar, digamos, incluido o no. Otra forma de validarlo, al menos para los más críticos, si en la compañía tienen un plan de continuidad de negocio, dentro de ese plan de continuidad de negocio debe haber un VIA, un análisis de impacto de negocio, y en ese VIA tienen que estar identificados los principales procesos y dentro de esos principales procesos las principales tecnologías y activos de la organización. Entonces yo me puedo, digamos, me puedo amarrar a ese VIA y a través de ese VIA identificar lo más crítico y validar si eso más crítico está dentro del inventario. Y otra que se puede hacer es simplemente hacer, digamos, un entendimiento en los procesos de negocio, poder hacer como auditor un entendimiento donde yo valide por cada proceso de negocio cuáles son los activos más críticos y después de ese entendimiento que haga con cada área de la organización, poder hacer ya validación de que esos activos estén o no dentro del inventario. Eso es un punto complejo, pero digamos que tal vez utilizando esas tres metodologías o esas tres herramientas que les acabo de mencionar, yo puedo llegar a hacer una validación de las actitudes de ese inventario. Listo, perfecto. Tenemos otra pregunta. Ricardo Méndez nos pregunta, ¿cuál es la diferencia de análisis de riesgos y gestión de riesgos? De análisis de riesgo y gestión de riesgos, pues realmente yo no le veo, pues tal vez en el análisis de riesgos está solamente la etapa de la identificación, ¿cierto? Pero al final lo que yo busco con la gestión de riesgos es, primero, hacer identificación, ¿cierto? De los riesgos, como les decía yo, asociados a las amenazas y las vulnerabilidades de esos activos. Después de hacer esa identificación, yo hago una valoración del riesgo inherente. Después de esa valoración, yo defino una respuesta al riesgo, ¿cierto? Y al definir una respuesta al riesgo, calculo el riesgo residual. Y la cuarta actividad que hace parte de cualquier proceso de gestión de riesgos es el monitoreo que se debe hacer constante a la gestión de riesgos. Básicamente esos son como los principales puntos que yo debería tener en cuenta en un proceso de gestión de riesgos de una compañía. Listo. También Ricardo Méndez nos está solicitando el link de la información que nos compartiste. ¿Lo compartes por el chat, por favor? ¿O quieres que nosotros lo compartamos? Sí, igual como la presentación se las van a enviar a todos, dentro de la presentación están los links, pero si quieren ahorita, si alcanzo, les copio los links aquí por el chat. Pero igual la presentación la van a tener, así que ahí va a estar la información. Perfecto. René Guerra nos pregunta, ¿el marco normativo de la superfinanciera en esta materia está alineado con los marcos de referencia NITS y OCIS? Sí, realmente sí. Lo que uno ve realmente en lo que sucede aquí en las normativas que emiten en el país es que todas las basan en mejores prácticas. Respecto, por ejemplo, a los temas de seguridad de la información y la ciberseguridad en el sector financiero, hay una circular específica sobre estos temas. Y uno lo que ve al evaluar esas circulares es que está basada en 27.000, está basada en NIST, en todos estos temas. Entonces, sí, la respuesta es sí. Listo, aquí vamos a enviar un saludo a Juan Echeverry, que dice felicitaciones, una breve, buena exposición, breve, concisa y precisa. Entonces, un saludo al señor Echeverry, que hace mucho tiempo no estamos en contacto. Viejo amigo de la casa. Sí, por supuesto, así es. Y también, si por favor nos indicas en qué link las personas se pueden inscribir para participar en el evento de ISACA, que como tú bien lo dijiste, pues vamos a estar allá. De hecho, Rocío no está acá acompañándonos hoy porque está viajando y nos va a estar allá en Medellín para que podamos compartir y ver todo lo del evento de ISACA. Listo, denme 2 segunditos y ya les pongo el link de inscripción aquí, también aquí en el chat. Sí, perfecto, porque nos había solicitado Diana Caterine Vázquez, nos solicitó el link para inscribirse porque está interesada en participar en el evento. Listo, denme ya lo busco por acá y ya mismo lo pongo en el chat. Perfecto. Una vez por acá. Listo. A ver, sí.
Listo. De inscripción al subir 2022. Vale, ahí sí los dejé en el chat. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Carlos Andrés Arroyo. Siguiendo tu respuesta, ¿el BIA debería estar directamente proporcional a la calificación de los activos de información críticos? Gracias. Sí, debería haber una correspondencia entre ambos, ¿cierto? Porque no tiene sentido que en el BIA se identifique, por ejemplo, un sistema de información como crítico y que yo después vaya a ver todos los activos relacionados con ese sistema en el inventario y que no esté crítico. Debería haber una correlación entre ambas cosas. Y precisamente, gracias Carlos por la pregunta, porque eso te sirve de herramienta precisamente para evaluar si efectivamente en el inventario los activos están adecuadamente clasificados. Porque si hay una diferencia, o el BIA tiene algo malo o el inventario tiene algo malo, pero debería corresponder a ambos temas. Listo, perfecto. Creo que por hoy no tenemos más inquietudes. Mentiras, tenemos la última. Roberto Salazar, las certificaciones ISA tipo 2, ISA E3000. Bueno, ¿qué nivel de certeza o tranquilidad pueden dar en los procesos en materia de ciberseguridad en proveedores de TI? Sobre todo las certificaciones SOC 2, ¿vale? Porque la ISAE 3402 es digamos, una evaluación que está más enfocada a controles financieros. Pero si hablamos del reporte SOC 2, ese sí está enfocado sobre la información, sobre la confidencialidad, disponibilidad, integridad, privacidad de la información. Entonces, en el SOC 2, digamos, el reporte, el auditor independiente tiene que evaluar todos estos temas que conversamos ahorita, que exista un inventario de activos, que haya una gestión de riesgos, que se definan unos controles. Entonces, desde mi punto de vista, sí, un reporte de SOC 2 te da bastante información sobre los temas de ciberseguridad y te debería dar tranquilidad si es que el reporte sale en limpio. Listo, creo que con esta pregunta concluimos. Muchísimas gracias, Perney. Vamos a estar allá participando. Los invitamos a todos a que se conecten de manera virtual. Los que están en Medellín o los que quieran viajar, jueves y viernes vamos a estar allá como patrocinadores de este evento, que siempre lo hemos hecho a lo largo de los años. Muchas gracias por toda la información. Muchas gracias a todos los participantes, a nuestros panelistas, a nuestro equipo de GIT. Les deseamos una excelente tarde y esperamos que puedan participar en próximos eventos. Cualquier información, estamos muy atentos en lo que ustedes requieran, ampliar información sobre nuestro proceso en cuanto al apoyo de las pruebas analíticas, en cuanto a su